Continuamos en Sol de la Tarde. Aníbal Herrera está en escena, patrón, no lo siento. Sí, señor, no lo veo. señor, patrón. Usted está vivo y respira. Vivo y viable. No entró en el debate. Adelante, patrón. Gracias, Ángel, gracias, Pedro, gracias, César, gracias, Virgilio, a doña Consuelo y a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. Ha hecho lo correcto el presidente de la República, Luis Abinader, con esta nueva solicitud al Congreso de otros 45 días para el estado de emergencia, como también ha hecho lo correcto el gobierno a través de la vicepresidenta al anunciar de que se extenderá por una semana más las medidas del toque de queda. Todo ello con el objetivo de crear las condiciones en lo que el proceso de vacunación sigue avanzando hasta llegar a feliz término. Hoy el ministro de Salud Pública daba cuenta de 7 millones de personas vacunadas en la República Dominicana entre primera y segunda dosis, algo que es una noticia bastante halagüeña, bastante positiva. Lo ideal es que logremos abarcar al 100% de la población dominicana. Y digo al 100% porque ya hoy se reportaban 10 casos de niños contagiados de COVID en el hospital Dr. Robert Rick Cabral de la capital dominicana. Para aquellos que en su momento decían que los niños son asintomáticos, ya tenemos casos de niños contagiados internos por el COVID-19. ¿Por qué digo que el presidente y el gobierno hacen lo correcto? Porque los números y las estadísticas están hablando. La tasa de positividad se disparó nuevamente por encima del 19%, 886 casos, es el boletín más reciente de las autoridades del Gabinete de Salud y del Ministerio de Salud Pública de manera particular, pero no sé qué es lo que está pasando, que queda en la población dominicana la sensación de que no se está dando a conocer la totalidad de la estadística en materia de contagiados e inclusive de las personas que han fallecido por el COVID-19. En las redes sociales incluso están figurando videos donde se ve cómo en una ambulancia van cargándola de varios ataúdes en hospitales públicos del país de personas que lamentablemente han fallecido para recibir cristiana sepultura. Yo quiero referirme a un caso que en lo personal me toca porque le conocí en vida, una de las voces mejor timbradas de la locución dominicana. Me refiero a Orlando Ortiz, la voz que durante muchos años identificó y era la voz noticiosa de Radio Cima 100. Orlando Ortiz lo conocí siendo niño, yo, gran amigo de mi padre, excelente profesional de la locución. Resulta que Orlando Ortiz murió, pero no se sabe dónde está su cadáver, dónde está su cuerpo. El servicio 911 lo llevó a uno de los hospitales a recibir atenciones médicas. Se da a conocer su muerte lamentable, dolorosa, pero a estas alturas su hijo, su compañera, no conocen el paradero del cadáver de Orlando Ortiz. Yo quiero por este medio llamar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a que por favor den una respuesta sobre este tema. Es lamentable, no porque se trate de Orlando Ortiz, no, es un dominicano más, es un ciudadano de este país que merece que sus familiares le puedan dar sepultura así en condiciones especiales porque murió del COVID-19, tenía una comorbilidad previa y esto fue exacerbado por el padecimiento del COVID y finalmente se nos fue Orlando Ortiz. Pero así le pasara a él o a cualquier dominicano, la familia merece saber el paradero del cuerpo de su familiar, de su pariente. Y yo pido a las autoridades de salud pública a que por favor resuelvan esta situación y se dé a conocer el paradero e inclusive que los familiares puedan darle cristiana sepultura a Orlando Ortiz, porque pienso que es de rigor. Es de rigor y lo dejo ahí. Las condiciones están dadas para que estas medidas se extiendan como manera de lograr la meta de vacunar a la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas posible, que debe ser la totalidad, porque es la única forma de que podamos volver a la normalidad. Tenemos que entenderlo así y por ello yo entiendo pertinente, prudente
la decisión del gobierno y del presidente Luis Abinader al solicitar estos 45 días y mantener por una semana más las medidas del toque de queda. Ha dicho inclusive el presidente Abinader que la vuelta a la normalidad será una vuelta gradual, lo cual estimo lógico, estimo justo y estimo prudente. Será una vuelta a la normalidad en función de lo que determinen las circunstancias y de cómo el comportamiento de los dominicanos al asistir a vacunarse, pero además continuar las medidas de protección, nos va reinsertando y creando las condiciones para que podamos volver a la tan ansiada normalidad. Ojalá que así sea. Vamos a resistir un poco más. El que espera lo mucho, espera lo poco. Y yo sé que pronto vamos a recuperar la normalidad. Saludar el primer palazo que dio el presidente Abinader en compañía de varios de sus funcionarios a los proyectos en la provincia de Pedernales. El olvidado, el nunca bien ponderado sur del país, pienso que verá por fin hacer justicia en su nombre. Son proyectos valorados en más de 1.000 millones. Dígame, hermano, le escucho. No, adelante, Aníbal, que no te estaba copiando. Habían bajado bueno, decía que hoy se dio el primer palazo por el presidente y varios funcionarios a los proyectos en la provincia de Pedernales, con lo cual la prosperidad económica por fin llegará al olvidado sur, al preterido sur, al marginado sur, al victimizado sur de la República Dominicana. Más de 1.000 millones en proyectos que se han, digamos que, iniciado con este primer palazo que creará las vías de acceso para la zona del país. Ojo, que el presidente ha dicho que no se construirán hoteles en Bahía de las Águilas. Este es un anuncio importantísimo, vital, con el cual nosotros de manera particular estamos de acuerdo. Le tomamos la palabra al presidente y vamos a dar seguimiento estricto a esta palabra empeñada del presidente de que ahí no se construirán instalaciones hoteleras. Hay que cuidar la joya, el tesoro natural que tenemos en la República Dominicana, ahí en Bahía de las Águilas, en una zona del país donde puede darse un turismo sostenible, perfectamente sostenible y sustentable, en beneficio primero del sur y luego de todo el país. Finalmente, ha hecho lo correcto también la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, al inhibirse de manera irrevocable al conocimiento la actuación en el caso de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. Todo esto porque la Inspectoría del Ministerio Público, de manera suspicaz, para no llamarle de otra manera, luego de llamarla para cuestionarle sobre un manejo administrativo, lo cual es perfectamente entendible, al dar a conocer a la opinión pública el porqué del llamamiento a la fiscal, trae por los pelos el tema de César el Abusador. Con lo cual, con esa sola declaración, vicia el proceso judicial que se sigue a César Emilio Peralta. Entonces, la fiscal del Distrito Nacional procede de la forma correcta al inhibirse de manera irrevocable a su actuación en el conocimiento de ese caso, para que no se vayan a mezclar las cosas y no se quiera aducir después de que hubo intromisión de una u otra manera, que al parecer es lo que ha querido implicar el inspector del Ministerio Público al dar esta declaración a los medios de comunicación. Yo no quisiera pensar que se trata de una lucha de poderes a lo interno del Ministerio Público. Yo no quisiera pensar que el Ministerio Público hoy está dividido en dos bandos claramente identificados y rivales entre sí. La doctora Ramos fue escogida para ser fiscal luego de un proceso de evaluación de oposición para desempeñar ese cargo. La doctora Ramos viene precedida de toda una trayectoria de más de 15 años en el Ministerio Público. Su hoja de servicio le precede y habla por ella, lo cual debe dejar fuera de toda duda el por qué ella fue escogida mediante un proceso de evaluación para ser la fiscal del Distrito Nacional. Ojalá no se quieran mezclar las cosas y entender por qué ese proceso de selección fue hecho en la anterior administración, sea porque esta señora se le quiera
poner un apellido político partidario. Mientras la justicia no se deslinde de la parte política y partidaria, no tendrá la tan soñada, anhelada, anunciada y cacareada independencia de la que tanto se ha hablado en los últimos meses. Una cosa es decir algo con la boca y otra es demostrarlo con los hechos, que siempre hablarán más que las palabras. Es tiempo de demostrar si el Ministerio Público de este país es verdaderamente independiente, pero no con palabras, sino con hechos concretos. Añado, Aníbal, es que entendía que en República Dominicana, le estoy preguntando a Pedro, no había caso contra César el abusador. Porque si hubiese habido un caso, cuando fue detenido en Colombia, así como lo requirió en extradición a Estados Unidos, debimos requerirlo nosotros. Y nosotros dijimos que no teníamos interés en él para que fuera extraditado a Estados Unidos. Entonces, si nosotros no teníamos interés en él, es porque aquí no había un caso abierto. No, si me permite, Ángel, agregar algo. Ciertamente no hay un caso abierto como tal, porque si mal no tengo entendido, Pedro le ha dado un seguimiento más de cerca al tema. Al parecer se llegó a un acuerdo para que él pudiera ser procesado y extraditado a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que están investigando la fiscal? Si el caso tiene esa característica. Eso es bueno aclararlo de entrada. Pero lo otro es, y con esto termino, Pedro. Sí, yo te estoy escuchando porque es interesante lo que está planteando, hermano. Lo que entiendo ahí ha sucedido, y este acuerdo fue posterior al proceso de investigación. Ustedes saben todo lo que pasó, el arresto de su esposa, sí. Un acuerdo verbal que hubo de que él se entregaría, cosa que finalmente no sucedió. Después se supo que se fue a Colombia por trasmanos, por así decirlo. Se trató de llegar a un acuerdo, sobre todo él, sus abogados y gente, para él entregarse, pero no Correcto. A las autoridades dominicanas, sino a los Marshall y a la DEA. Que estaban en el país. Cuando ustedes recordarán, cuando yo publiqué los audios, que dije y que fui narrando punto por punto cómo fue su escapada de República Dominicana y en los puntos donde se encontraba, cuando sacaron a Marisol de la celda del Palacio de Justicia en horas de la madrugada y la llevaron a su casa, era para recibir una llamada junto a los fiscales que César iba a hacer. Pero ¿qué pasa? Que cuando César le estableció un plazo y aquí no cumplieron y él tuvo que movilizarse de zona y duró 4 días sin conexión y ahí el acuerdo se fue para... Pero ahí retorno al tema, Pedro, para cerrar e irnos a la pausa entonces. Lo que le pregunto a Aníbal es que yo entiendo el proceso. O sea, cuando el Ministerio Público, el inspector dice, está siendo investigada por un tema administrativo, bien, la administración... No, eso no fue lo que dijo el inspector. Y está siendo investigada... No, él la requirió por un proceso administrativo, pero luego fue y dijo a la prensa que no, que era por lo de César el abusador. Fue muy claro eso. Sí, pero yo lo escuché y él dio la versión de los dos aspectos, la parte administrativa, de gestión administrativa, y la parte de la investigación y el tratamiento que dio el Ministerio Público al caso César el abusador. Entonces yo digo, pero fue ella quien persiguió a César como Ministerio Público. Todo el aparataje, el montaje, la persecución que dio como consecuencia que él saliera. Con la Procuraduría Antilavado. Que él saliera del país. ¿Verdad? Entonces, lo que pregunto es, ¿por qué ella está siendo investigada si finalmente el mismo Ministerio Público desistió del caso César el abusador? No ha desistido. Pero era lo que te quería ¿por qué no lo pedimos? ¿Por qué no lo pedimos en extradición? No, hay toda una red que está presa. Pero pues, debimos haberlo pedido en extradición. Y frente a Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos tienen un pedimento de un nacional, no importa el país que sea, parece ser que eso deja de lado todos los demás procesos. No, el privilegio es para el país del requerido. Hay un elemento. Del detenido. Si él es dominicano, la privilegio lo tiene la República Dominicana. Sí, César acaba de decir algo interesante. César Cabrera. César Cabrera. César Cabrera. Interesante. Recuerda que con César es toda una red y hay varios imputados que están guardando prisión. El caso sigue aquí. El caso sigue aquí sin él. Porque cuando César se fue, no se fue porque lo enviaron. El caso se retira. Si el Estado Dominicano y César dice yo me voy voluntariamente, entonces hay que cerrar todo. El caso se sigue titulando. El caso se sigue titulando
el caso de César el Porque abusador. César no se fue de voluntad, lo agarraron. No, él se escapó. Pero los Se escapó. imputados, porque hay un grupo de imputados que siguen ese expediente Claro, encartado, Claro, y aunque una él no prueba está. de ello es Ya que la comprendo. inhibición se da Ya tanto comprendo. ante la Corte de Apelación como ante la unidad de persecución Correcto. del lavado de activos. Claro. Perfecto. Se da ante No las hay nada dos cerrado. instancias Sí, que está están abierto, siguiendo la sí. investigación. No. Entonces el Ministerio Público dice, mi persona como titular del Ministerio Público se inhibe de manera irrevocable de participar en cualquier proceso investigativo en lo que tiene que ver con este caso, que se le ha nombrado de César el abusador porque él es el cabecilla de toda una red, de Exacta, todo de un la entramado estructura. delictivo. Correcto, pero Su entiendo. expediente sigue abierto. Entiendo que el expediente Claro. está abierto, pero sin César. Vamos a la No, pausa. es que no. Vamos a la pausa. César se fugó, él no se fue ni lo mandaron. Sí, pero con la pedido de extradición. preso Pero en ni Colombia, siquiera se ha ya no materializado. está.